capítulo 1. Dale enter y deja el espacio y te centralizas. Un segundo que no sé que no me quiere responder esto. Listo. Te centras, capítulo, tilde en la I, mayúsculas con tilde. Exacto. Punto seguido. Planteamiento del problema. Punto seguido. Profe, es que este no es el documento que ustedes nos compartieron, el otro sí está bien marcadito. Lo que pasa es que este es un borrador que tenemos, como sacando los antecedentes que tenemos para poderlos pasar al documento. Listo. No te preocupes para que ustedes tengan el ejemplo. Marcela, acuérdate que vamos a escribir con norma ZAPA, entonces siempre iniciamos con mayúscula y las otras con minúscula, porfa. Igual en el capítulo, ¿vale? ¿Es planteamiento? Planteamiento del problema. O se puede llamar generalidades, como tú quieras. Listo, lo puedes poner central y ahí vamos a arrancar. En este primer capítulo se expondrán, punto aparte, justificado con sangría. Exacto. En este primer capítulo se expondrán las generalidades de la investigación, especificando qué problema, con las tildes, especificando qué problema se pretende resolver, los objetivos que se cumplirán en el desarrollo de la exploración, los motivos por los que la indagación es hecha, métodos son los que serán utilizados. ¿Qué métodos son los que se... acá, antes de métodos, ¿qué métodos son los que serán usados? No, utilizados, perdón. Es que hay para utilizar eso. Perfecto. Son utilizados, buscando dar panorama general, buscando dar un panorama general de lo que se va a tratar en este proyecto Sombrilla. Listo, aquí ya ustedes le ponen la sangría y ya miran los espacios, punto aparte. Entonces ahora sí, suben antecedentes un poco, por favor. Ese es como el párrafo de entrada, ya ustedes si lo quieren arreglar o qué, es como un párrafo pequeño dándole como luz al lector, que es lo que va a encontrar en ese capítulo. Ahora, antecedentes sería 1.1, ya después ustedes lo acomodan. ¿Qué son los antecedentes? Entonces, como ustedes tienen tesis, dale enter, porfa. Igualmente los antecedentes los pones en minúscula, solo la mayúscula, perfecto. Ya son como cositas que van cuadrando después, no se preocupen. Entonces vamos a arrancar con un título que dice, en los últimos 5 años, en los últimos 5 años, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer es un rastreo de los últimos 5 años. Como esto es un tema de tendencia, no irnos tan lejos, porque resulta que esos temas de tendencia están todo el tiempo cambiando, evolucionando o mejorando. Entonces por eso buscamos los 5 años. A partir del año que ustedes se van a graduar, para que no cuando ustedes se vayan a graduar no sea tan vieja los antecedentes. ¿Listo? Entonces, en los últimos 5 años se ha desarrollado investigaciones relacionadas ese 5, acuérdate que cuando del 1 al 9, cuando son números pequeños se escriben en letra. Exacto, perfecto. Entonces aquí, en los últimos 5 años se han desarrollado investigaciones relacionadas
¿Cómo se llama el proyecto de ustedes? Marce, yo creo que ahí serviría la introducción que tenemos en la parte de abajito, a ver si el profe la mira, la que les había dejado escrito. Al maestro Giovanni Bejarano. Por ahí, que dice a continuación se referencia en algunos estudios realizados y ahí dice pues el EUNI en los últimos 5 años sobre el tema en diferentes escenarios, contextos socioculturales a nivel internacional, nacional y local. Se relacionan entonces algunos estudios realizados en Europa, Norte y Centroamérica, Sudamérica y Colombia. No, colocas Europa, perfecto, Europa, América, porque a veces uno dice que América está metiendo Estados Unidos, Canadá, pero yo no sé si ustedes van a buscar traducciones de textos. Entonces, América, Colombia y Colombia. Exacto, punto. Cuando hablamos de Colombia, hablamos de lo local. ¿Qué quiere decir lo local? Que puede haber una tesis que me sirva de Medellín, de Barranquilla, de Bogotá. Siempre cuando estamos hablando acá, no estamos hablando específicamente donde ustedes estén ubicados, sino que tienen que generalizar. ¿Listo? Si ese es el párrafo, no hay problema. Entonces lo dejan, ese que tienen ahí. ¿Cómo lo dejaría? Ah, venga, aquí. Como está escrito, porque es que ahí es donde viene uno y uno ya les corrige y cosas así. Pero así como lo tienen planteado, pues está bien. Ya uno lo que hace es cuando estemos revisando, pues le mejoramos cositas y ya. No hay problema. Listo. Entonces arrancamos acá. Ya un momentico que no veo. ¿Dónde me metí? Acá lo que vamos a hacer, entonces, ya terminamos acá toda esa introducción, entonces punto aparte. En el contexto europeo, más abajito para separarlo, en el contexto europeo, coma. Entonces aquí vamos a colocar quién hizo la tesis, coma. ¿Cómo se llama el autor que hizo la tesis? Pongamos ¿Con pues este ejemplo? sí, pero que alguien nos lo vaya dictando para que no estamos hablando de Europa. Acuérdense que estamos dándole un orden. Terminamos con Colombia. Empezamos con Europa, América y después Colombia. ¿Podría ser este? Sí, ese. Entonces cualquiera que esté ahí, que abra la tesis y nos va dictando para no estar moviéndonos. ¿Listo? Porfa. El contexto europeo, coma. ¿Qué necesitamos ahí, profe? Necesitamos la tesis. Necesitamos la tesis porque vamos a coger información de la tesis. Necesitamos el autor. Entonces sube esa información, por favor. Eso. Déjala ahí a un ladito y la vamos utilizando. Y necesitamos saber otra información. Listo. Entonces, en el contexto europeo, entonces, ¿cuáles son los autores? Estos, Ritamo, Amores, solo estos dos. Entonces, súbelos. Listo. Ricardo. Esos son los apellidos, ¿no? Sí. Perfecto. Abre paréntesis el año. Profe, yo tengo una pregunta ahí. Sí. Dime. Profe, y nosotros, pues en el grupo buscamos pues una cantidad considerable de antecedentes. ¿Todos los vamos a relacionar en el documento? Digamos que pongamos 5 de Europa, 5 de América y 5 de Colombia, que sean 15. Y ya uno mira esos 15, uno dice una cantidad para después uno seleccionar si este funcionó más por los años. ¿Me hago entender? Profe, otra preguntita es que nosotros teníamos la discusión de que qué era internacional y qué era nacional y qué era local. Entonces ahí nosotros, por eso fue que nos entró la discusión. Lo internacional... Es que internacional estamos hablando de Europa, Francia, Inglaterra, España, Alemania. ¿Qué se ha hecho en esos países sobre relacionado con el tema que estamos estudiando? Estamos hablando de Europa, ¿no? Entonces, en Europa, porque por eso estamos dividiendo por continente. ¿Qué se ha hecho en el continente viejo?
¿Qué hay realmente que ha evolucionado allá? Entonces, ¿qué se ha evolucionado alrededor del liderazgo en los directivos escolares y toda esa parte? Entonces, toca mirar qué se ha hecho en esos países O sea, para mirar en los diferentes no lo partes. enfocamos como nacional, internacional y No, local. espera, Guillermo. Espera. Entonces, estoy explicándote lo europeo. Entonces, aquí hablamos de lo europeo, cinco tesis o 5 investigaciones. Después que ya yo termino, entonces, en los escenarios de América Latina o en los escenarios de América, entonces encontramos en Estados Unidos, encontramos en México, encontramos en Perú, encontramos en Chile, de donde están originando las tesis. Entonces, estamos hablando del continente americano. ¿Listo? Cuando ya terminamos del continente americano, podemos decir en el contexto local o para finalizar en Colombia, López o en Medellín, López desarrolló su investigación en la Universidad de Antioquia sobre en Barranquilla. Entonces estoy mencionando en lo local es nuestro país. Locales y nacional es lo mismo. Local y nacional es lo mismo. Claro, Ah, bueno. claro. Sí, porque es que estamos hablando que puede ser que... Es que si hablamos de lo local, estamos diciendo específicamente Bogotá, y nuestra tesis no es solamente Bogotá, ni Tolima, Depende del contexto también de la tesis. Claro, porque estamos hablando de una investigación de corte nacional, entonces tenemos que mirar qué hay, porque si nos concentramos solamente en el centro, pues es que Colombia no solo es el centro. ¿Qué está pasando en la costa? ¿Qué está pasando en el sur? ¿Qué está pasando en el norte? Porque somos un solo país que nos han dejado centralizados una cosa, pero tenemos que apuntarle a lo local, que es como todo el país. Entonces quedarían dos, lo nacional, que sería lo mismo local, y lo internacional, que sería lo europeo y lo de América. Sí, es eso. Listo. Lo internacional. ¿Listo? Bueno. Entonces hablamos en el contexto europeo, Ricardo, ¿esto es una tesis de maestría o es un artículo científico? Profe, es que ahí tenemos una pregunta y pues es la pregunta mayor por haberlo reunido acá. Claro. Resulta que un compañero nos dice que los antecedentes de pronto los podemos reunir en una tabla y hacerle un solo parrafito y colocar los antecedentes internacionales y nacionales y regionales. Yo lo escribí de otra manera, por ejemplo, si Marcela mira en la parte de abajo, porque yo siempre identifico cada antecedente en un parrafito diferente, así sean corticos, pero le doy como el objetivo, por ejemplo, ahí en el contexto europeo, Hernández Castilla, la fecha, y ya sigo con el siguiente. Yo lo hago de esta manera, entonces como que hay esa confusión porque otra compañera también lo investigó y también se hace de otra manera, entonces queremos que hay muchas maneras de plantearlo, entonces lo que yo voy a hacer es que seamos muy prácticos con el ejercicio, ya ustedes tienen muchas cosas adelantadas, yo les hago el primero, la tablita es porque es una tabla guía para ustedes y eso les facilita a ustedes la información, pero ya en el proceso de la redacción, pues ya uno tiene que empezar a mirar cómo lo va a redactar. En el documento no podemos tabla. ¿Cierto? Tiene que ser un párrafo, tiene que ser un parrafito así como están abajo, cada uno diferente, que diga su objetivo, ok, eso era lo que quería. Espera y terminamos de hacer el primer ejemplo y ahí ya ustedes dicen, perfecto, profe. Mil gracias. Lo de la tesis. Suban, por favor. Listo. Entonces, en el contexto europeo, Ricardo, esta es una tesis de Ricardo Ritacó. ¿Es una tesis de maestría, de doctorado, de qué es? Señores. Buenos días, compañeros. Buen día, profe. Eso es un artículo. De maestría, ok. Entonces aquí decimos, en el contexto europeo, en su tesis de maestría... Perdón, ¿es un artículo, dice la compañera? Perdón, me equivoqué. No, pues dígame para poder escribir. Sí, es un artículo, profe. Bueno, en su artículo publicado, su artículo de resultado de la investigación publicada en la revista, ¿cómo se llama la revista? Ahí está como en otro idioma, algo de pesquisa al final. En su revista Educado, Pesquisa,
publicado en la revista Educado en España, coma, España. Bueno, ponle punto seguido, titulado, dos puntos, abre comillas, y pones el nombre del artículo. Cierra comilla. Si ya colocamos España, no repetiríamos nuevamente España. Ese es como donde hicieron el contexto de la tesis, ¿ok? Sí, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, España, dice. Entonces déjalo completo para no, es que ya repetimos España arriba. Es que Andalucía le podemos decir que es de España. Ya con decir España. Lo que ese es como el nombre del artículo, ¿cierto? Entonces dejemos... Hace parte del nombre, hace parte del título. Sí, pero ¿y está entre paréntesis allá en el título? Ah, no sé. Toca revisar bien. Entonces aquí, ¿qué vamos a decir? Entonces, punto C, evidenció. ¿Qué evidenció la investigación? ¿Qué concluyeron ellos con la investigación? Jim. Profe, esa información las tengo en unos parrafitos, ya la busco. Sí, es para irlo colocando. Aquí, entonces, mire, si se dan cuenta, uno dice el contexto donde se hizo la tesis, quién la hizo, qué tipo de tesis, si lo que estamos aquí mostrando es un artículo de resultados de investigación o es la tesis como tal y a dónde se publicó, si a una universidad, qué universidad, donde uno pueda dar como lo que hicimos con la revista. Luego colocamos el título de esa tesis o de ese artículo científico y después qué evidenció, es decir, ¿por qué no ponemos los objetivos? Porque es que ya pasó y lo que nos está interesando aquí es qué evidenciaron ellos con el tema, qué fue lo que ellos concluyeron, qué fue lo que ellos encontraron con esa investigación y qué fue lo que ellos están reflejando a través de esos resultados. Entonces yo pongo ya qué fue lo que ellos concluyeron, qué resultados dieron y ya al final punto seguido, ¿para qué me sirve este antecedentes para el proyecto que nosotros estamos desarrollando? Y ya ahí terminaríamos como tal el antecedente. Ya las personas, por eso se coloca información muy concreta y se pone en la cita bibliográfica esa dirección, para que si alguna persona está interesado, pues pueda ampliar cómo fue el proceso de la investigación. Por eso se llaman antecedentes, qué se ha hecho alrededor del tema de nuestra propia investigación. Eso sería el desarrollo de los antecedentes. Entonces aquí arrancamos toda la Europa, aquí estamos diciendo que este fue España, entonces el otro puede ser Francia, el otro puede ser Alemania, X cosa como ustedes lo van a ordenar. Es un ejemplo que yo doy, ¿no? Ustedes lo ordenan como ustedes crean. No sé si ustedes están grabando o... Profe, no encuentro, perdón, es que tengo esto un sancocho no grabaron, se me había olvidado. Entonces, ¿sí me hago entender hasta aquí el antecedente? Sí, señor. ¿Alguna pregunta al resto? La idea era terminar para que les quedara ahí claro el ejemplo. Y así uno a uno, ¿cierto, profe? Así sería uno a uno. Así el párrafo sea cortico para cada uno, se debe hacer a los 20 párrafos. Pero normalmente los párrafos van a salir casi en la misma proporción. Exacto, sí, señor. Ya uno si ve que le hace falta información, ya uno lo adelanta. Entonces, por eso siempre es importante que la bibliografía esté muy bien hecha, por si uno necesita revisar, uno se va a la bibliografía y mira la información. ¿Me encontraron la información de qué evidenció? Profe, no la encuentro, discúlpeme. Qué pena, pero es que no se tengo esto revuelto. Entonces, acuérdense que aquí lo que evidenció son como las conclusiones que encontraron, que concluyeron con la investigación, coloque entre paréntesis las conclusiones, ¿qué se concluyó? Entonces, digamos, no, que el liderazgo en España se está mejorando a través de las capacitaciones que se le vienen dando a los directores, X cosas, como, ¿qué encontraron? Por eso es tan bueno que usted lea la tesis, pueda entender de qué se trata la tesis, para cuando usted esté redactando la conclusión de esa investigación, sea muy completa y no es copiar las conclusiones que ya ellos tienen literalmente en la investigación, sino leer, comprender y ya con sus palabras usted ya
cómo puede plasmar esa información. Eso es como lo más complicado de los antecedentes, redactar como esa parte. Porque a veces lo que caemos en el pecado es que vamos y copiamos la conclusión de la persona y lo ponemos acá. Entonces, cuando lo pasamos por antiplagio, sale todo lo literal del autor. Entonces, usted se da cuenta que estamos citando, estamos metiendo entre comillas el nombre, para que el momento que se pase por antiplagio no salga que estamos cogiendo la información literal. Entonces acá lo que hacemos es leer bien la tesis, entender la tesis, pararnos en los análisis, en los resultados, las conclusiones, y ya usted en unas cuantas líneas pues redacta qué fue lo que ellos realmente concluyeron de ese contexto en que hicieron la investigación. Terminamos ahí, entonces lo que hago es punto seguido y digo, ¿para qué me sirve? Bueno, este antecedente puede facilitar o puede orientar a los investigadores a entender los procesos que se han venido llevando a cabo en los diferentes contextos europeos, en los diferentes contextos de España, sobre este tipo de temas, los cuales nos aportan, o los cuales aportan, que tercera persona, los cuales aportan a la viabilidad de este tema que se centra en un proyecto de investigación a nivel nacional de Colombia. Punto. Es lo que ustedes quieren decir. Sí, es como un ejemplo. No sé si es claro ahí o... Pero pueden describir, ¿va? Es decir, que en un párrafo ya describimos todo el antecedente. Todo, solo un solo antecedente, el de Ricatoca y Amores, eso ya está el primer antecedente. Después seguimos punto aparte, aquí donde vamos a empezar a utilizar los conectores. Por otro lado, en España o en, no sé, otro país, por otro lado, coma, después de un conector, coma, por otro lado, coma, no sé, en Portugal, sí. coma, López, perfecto, profe. Bueno, entonces López y X, abro paréntesis, pongo un año y avanzo también a hacer lo mismo. Entonces voy utilizando los conectores. Gracias. ¿Listo? Y ya así voy contando los conectores. Entonces cuando ya yo termino en Europa, entonces ya yo digo, a continuación se plasman los antecedentes encontrados en América. ¿Sí? Entonces, pues vamos a decir en México, y ahí empiezan ustedes a contar. Ajá, México, coma, ¿quién lo dijo? Igual, ya cuando termina en Eurep, entonces para finalizar en el contexto Colombia, en el contexto colombiano o escenario colombiano, para no estar repitiendo contextos, en los escenarios colombianos se encontraron tesis relacionadas con esta investigación. Ya aquí es donde viene la redacción de ustedes, cómo lo quieren plasmar, y hacemos los mismos titulitos. Después de eso, entonces, ¿ya qué sigue? Ahora vamos a hablar sobre el problema. Entonces, como ya usted tiene un contexto, ya usted leyó todo lo que pudo de todo lo que hicieron en las diferentes tesis, eso me va a dar luz y me va a dar carne para yo poder yo escribir en el problema. Entonces realmente ya el problema está casi escrito, porque fue lo que yo hice antes de mostrarle el proyecto el semestre pasado. Ya está acá, es como que ustedes lo lean, miren dónde se pueden hacer ajustes con todo lo que ya han leído, y si se le puede agregar algo, si usted ve que se le puede agregar, bien, si no, pues déjenlo ahí y continuamos con, entonces, si ven la pregunta y si pueden armar otra pregunta que pueda apoyar a la primera pregunta, una o dos preguntas, pues las ponen ahí, no borren la principal, sino que ustedes formulen entre ustedes a ver qué más se pueden cuestionar ustedes alrededor de ese tema, y plantean dos preguntas más para evaluarlas y dejarlas ahí como preguntas que van a fortalecer a la primera, y que a medida que voy avanzando le van a dar respuesta a esas otras preguntas de forma no directa, sino que en el transcurso del texto que vamos desarrollando de esa pregunta o de esa información que nos va a apoyar la pregunta principal, pues ahí se van a resolver esas otras preguntas como tal. Luego seguimos con la justificación, es igual lo que les planteo, miren la justificación bien, cómo está, si ustedes ven que le faltaría algo o no. La justificación es, ¿para qué voy a hacer la investigación? ¿Qué busco con la investigación? ¿Qué voy a aportar con la investigación? Es como lo que nos preguntan, como ¿por qué y para qué
¿Y qué es lo que quiero aportar yo con esta investigación? Es normalmente lo que hace es justificar como el proceso de la investigación. Los objetivos, yo le digo, pues no le vamos a cambiar nada, porque esos fueron los objetivos que se presentaron, no cambiarle nada. ¿Qué más sigue después? Unos supuestos, que nos podemos, como esto es una investigación mixta, lo podemos hacer y plantear unas hipótesis o unos supuestos de qué es lo que posiblemente nos imaginamos. Acuérdense que las hipótesis son cosas que yo me supongo y que yo voy a comprobar si funcionan. Un ejemplo de un supuesto, ya les doy un ejemplo para que lo tengan claro. La justificación con 2 hojitas está perfecto. Los supuestos, entonces, por ejemplo, yo puedo decir, los directores de los diferentes colegios públicos y privados en Colombia influyen en los procesos académicos de los estudiantes, basándose en estilos de liderazgo ejercidos en su quehacer profesional como tal. Entonces, son como cosas que si el docente implementa o si el director implementa adecuadas prácticas pedagógicas o de comunicaciones, se fortalece el aprendizaje como tal. Entonces, yo me empiezo como a preguntar cosas que me puedan facilitar. No te estaba viendo, por favor, si quieres. Y ya las delimitaciones es qué los puede delimitar a ustedes para desarrollar la investigación. Si hay cosas de la pandemia, si los puede delimitar los procesos de distancia, la comunicación, qué los va a delimitar como tal. Eso sería como todo pero los objetivos ya están, ustedes tienen el documento, ¿no? Sí, profe, y fíjate que en justificación también hay un texto. Yo te iba a preguntar, ¿ese texto lo podemos editar y dejar ese mismo como base? Y Por eso era lo que les decía, ya los objetivos están, la justificación está, el problema está. Entonces, por ejemplo, el problema, entonces revisarlo un poco, a ver si se le pueden hacer ajustes pequeños con todo lo que ya han leído de los antecedentes que le da luz. ¿Qué es lo que hacen los antecedentes? Darle luz a uno para poder entender la investigación como tal. ¿Listo? Okay. Sí les propongo que planteen 2 preguntas más con la que ya está principal, dejamos la principal, pero entre todos formulamos 2 preguntas a ver qué más nos podemos preguntar y que ayude a fortalecer a la primera pregunta. Es como lo que yo les propongo. El planteamiento del problema también es ajustar la justificación. Miren la que ya está, si hay que ajustarle algo, si hay que agregarle algo, si hay que contextualizarla más, pues lo hacen. Pero que ustedes vean que realmente el cambio va a fortalecer más o no va a enredar. Entonces ahí como que les dejo ya con esa parte. No sé qué preguntas más tienen sobre esto o queda más claro. Yo clarísimo, profe, mis compañeros, Eloína, Ángela, Marcela. Diego, Eloína, nosotros podemos seguir trabajando en archivos paralelos, es que no queríamos como entrar al archivo original, al de generalidades del proyecto y modificarlo. Queríamos trabajarlo en uno paralelo que esté ahí dentro de la misma carpeta mientras usted entre y revisa. Cuando nos den el visto bueno, lo pasamos directamente al original. Sí, yo no le veo como dificultades. Lo importante es que ustedes avancen. Ya después uno lo que hace es adaptarlo a la plantilla, pero lo que les propongo es que no hagan doble trabajo. Es decir, ahí a mí me parece que sería doble trabajo. Marcela, porque van a estar entonces trabajando normas APA en 2 diferentes. O sea, al momento que yo paso de un documento a otro, se dañan las normas. Pero Y de todas formas, como tienes acceso, tú de unas vas revisando o chequeando, Lo ¿cierto? que puede hacer es que la persona que está encargada de la parte de redacción es ir revisando y ajustándolo en la misma plantilla. Sí, toca es que solo una persona lo haga, ¿cierto? Sí, lo pueden hacer paralelo y una persona se encarga ya de organizarlo. O cada uno trabaja, lo que pasa es que la gente no sigue en orden, entonces se vuelve todo un despelote. Lo hacen lo hacen un documento aparte y la persona que se encarga solamente es pasar. Mejor dicho, ya ustedes mirarán la estrategia. Yo os digo que no trabajar doble, es lo que les propongo. Listo, profe. No, pero si trabajar doble nos funciona, lo hacemos. Bueno, sí, ya es cuestión de ustedes. Entonces, no sé si hasta aquí Guillermo es más claro, Diego,
es más claro entonces los antecedentes, ya lo que les planteo, ya tiene mejor luz. No se preocupen porque si vamos a calificar con la rúbrica, aquí lo que nos interesa es que el proyecto avance porque con eso es que nos graduamos. No es tanto no se preocupen tanto lo de la calificación, a mí me preocupa más es que el proyecto salga, porque si el proyecto no sale, pues usted no se puede graduar y eso es lo que nos interesa. Ok. ¿Sí? Eso es lo que a mí más me interesa como tal, que el proyecto salga, los capítulos salgan, ¿sí? Porque nosotros necesitamos ajustar y después lo que hacemos con la profe Mónica es ensamblar para después ahora sí diseñar los instrumentos que le vamos a entregar a Brenda, a Marcela, a Guillermo, a Diego, que es lo que ustedes van a hacer ahora sí en el terreno. Y eso no va a ser este semestre, va a ser el otro semestre. Ahora lo importante es que ustedes se puedan empapar teóricamente, pueden entender el proyecto para cuando lleguemos al proceso más fuerte, que es el análisis de los datos. Ok, listo, profe, para mí es claro entonces. ¿Listo? Guillermo, ¿alguna pregunta? Sí, no, le estaba poniendo cuidado, profe, o sea que nos toca en este semestre tener cuidado con lo que ponemos ahí porque el otro semestre se puede poner largo o digamos se puede complicar de acuerdo a lo que nosotros mismos nos planteamos. Claro, claro, exacto, es que de lo que se origine en el problema, sí, en los objetivos, depende en la metodología. Entonces, en ese momento... Lo siento, disculpe. En ese momento la metodología es una metodología mixta, entonces eso tiene que estar reflejado en el primer capítulo. ¿Dónde encontramos esos aportes iniciales, profe, dentro de esa carpeta que nos compartieron? ¿Dónde está la justificación, los objetivos? Creo que generalidades, ¿no? ¿No está ahí? No, es que en generalidades está, pero estaban únicamente los títulos. No, es que creo que ella se los envió por el chat. Mírenlo ahí que ahí están. Ah, ok, listo. Revisen primero para que no quedemos como ahí. Ya yo creo que lo estoy mirando. Lo tengo, es acá. Acá, proyecto sombrilla, ahí está. ¿En el grupo, PIA 1? Sí, en PIA 1, sí. Ábranlo para ver si está. Ábranlo a ver si está. Es que si no, para yo. ¿Alguien de ustedes, por favor? Alguno, porfa, que tengo el equipo ocupado. Y aquí estoy verificando. Sí, aquí está todo. Justificación. Total, analizar, identificar, caracterizar, proponer. Y hablamos de una metodología del proyecto que esa está replanteada porque con el grupo de ese capítulo pues ya se trabajó y hizo una discusión. Profe, así es, aquí lo tenemos. Proyecto sombrilla, listo. Ya lo voy a reenviar al grupo interno. Entonces ya lo que pueden hacer es bajen ese y se ponen a trabajar sobre ese. Para que ustedes decían paralelo un poco, bajen este archivo y lo empiezan a trabajar. Listo, profe, sí, señor. Y copiar y pegar y empezar a trabajar así. Exacto, tener mucho cuidado las referencias, ¿no? Porque es que ahí es donde viene como la clave también de esto. Tratar de trabajar muy parafraseado, trabajen desde lo más interpretación de ustedes, pero que esté también reflejado en los autores, ¿no? Entonces tratar de ser lo más originales que se pueda con el análisis y la redacción. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, y aquí estamos, cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias al estudiante Ferney, que me buscó por todos lados para que hiciéramos hoy la reunión, y gracias a ustedes, yo sé que están trabajando, y gracias por llegar a la reunión. A usted, profe, mil gracias. La verdad sí hemos trabajado en equipo, muy en equipo, hemos hecho ya 3 reuniones. La verdad sí era con duda de los antecedentes porque no quería como interponer lo que ya nos habías enseñado el año pasado, pero como estuve contigo en el primero, tenía como la idea clara y por eso no hice en la tabla. Si no me desgasté como en eso, sino de una los pasé con párrafo y todo. Entonces queríamos la explicación para todos. Mil gracias, profe. Ustedes, no, a ti, Marcela. ¿Qué más? ¿Ustedes tocan solo el capítulo de generalidades y qué más? Y el 4 de metacognición. Solo dediquémonos ahora solo al 1. Ok, sí, señor. Pulir todo lo que se pueda el 1 para que lo entreguen y ya después nos reunimos y miramos cómo hacemos el de metacognición, pero van buscando por ahí información, van leyendo, van rastreando todo el análisis para poderlo entender. Perfecto, profe, sí, señor. Sí, listo pues, vale. Bueno, profe, muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias, maestro, muy amable. Muchas gracias a todos, muchas gracias, maestro. Compañeros, esperamos un Bendecida momento en semana esta para reunión. todos. Compañeritos, esperamos un momento en esta reunión. Señora. Porque cada uno leyó el documento. No puedo yo, por ejemplo, entrar a hacer el párrafo de algún exacto. que haya subido el compañero. Exacto, entonces eso era lo que yo los quería invitar, Marce, los quería invitar. De pronto sonaba extraño que yo hubiera dejado diferente a la tabla y de pronto pues no es sano que alguien esté imponiendo cómo es la metodología, sino que entre todos se opine. Pero qué bueno que el profe nos aclaró. En la parte final, de pronto esos parrafitos, ahí pueden empezar a dejar sus párrafos, pero cada persona que haya buscado su antecedente tiene que ser el párrafo de cada uno.
porque lo que dice Marce, necesita haber leído el documento o haberse empapado al menos de las conclusiones y decir qué fue lo que se logró con esta investigación para que así nos quede bien, porque si no la otra persona es demasiado dispendioso coger de la tabla simplemente la referencia y empezar a decir qué fue lo que se hizo, entonces no se puede. Para que puedan agregamos una columna a esa tabla inicial. Marce, no nos desgastemos en esas tablas. Yo te voy a decir, no nos van a servir para nada. Ven, lo que pasa es que, entonces, ¿cómo lo organizamos para que quede? Entonces, al final del documento, Colombia. Exacto. No, porque en los párrafos ya vas a decir, ves que al inicio el encabezado del párrafo dice en Centroamérica, en Colombia, no sé qué. Entonces, simplemente redacten sus antecedentes. No, porque para la persona que va a subir eso, Brenda, le queda muy... Ya definamos quién es la persona. Ya definamos quién es la persona. Entonces, lo que podemos es hacer, más bien hacer un subtítulo, antecedentes europeos, y ahí todos los que tienen europeo lo ponen ahí. Exacto. O sea, lo que es América, todos lo ponen. Y Colombia, todos lo ponen ahí, para que la persona que vaya a consolidar simplemente copia y pega arriba, que no sean sino eso. Sí, así es. Y hay que tener pues cuidado cada uno en el momento de ubicar su antecedente. Si yo sé que es un antecedente de Colombia, pues no lo voy a colocar en el europeo, o sea, ahí sí. Exacto. En ese sentido. Pero sí es verdad lo que dicen las compañeras, nos toca es cada uno con nuestros antecedentes, porque los grupos que armamos, por ejemplo nosotros que éramos, no sé, internacional creo, nos toca ver los antecedentes de todos para poder sacar una conclusión. Entonces, pues ahí sí yo creo que por tiempo y por todo nos toca es como cada uno. Sí, cada uno redacte sus antecedentes y pueden colocarlos así como dice Marcela en su título, ella va a colocar europeo. Les voy a compartir la pantalla para que cada uno podamos ver cómo quedaría. Exacto. Aunque pues para mí, a mí no me parece dispendioso que cada uno organice, por ejemplo, antecedentes de Diego, antecedentes de Ferney, antecedentes, así como lo dije, o antecedentes de Eloína. Y ya uno mira ahí. Yo que tendría la persona, es decir, la persona que vaya a pasar eso allá, tendría que ponerse a revisar, este es de Europa. Yo les puedo ayudar con eso entonces. Yo les puedo ayudar con eso. Pongámosle el subtítulo más bien y que cada uno lo ubique en el sitio que es. Yo creo que por... Sí, eso bueno, dale, como quieran, pero pues no hay complique con eso. De las dos maneras funciona. Pero identificar no es difícil porque uno ya ahí sabe, desde que menciona el país, yo ya, digamos, me ubico. Si es Europa, si es nacional, si es local. Entonces, debajo de la tabla inicial, paso acá. ¿Ya están viendo mi pantalla? No. No. Ok, lo siento, no. Listo. Entonces, antecedentes Europa. No lo demarques tanto Europa, internacional, deja eso ahí y ya sabemos que incluye todo. Lo que, sí. Exacto. Inglaterra, todo lo que el profe nombró. Sí. Esto es, él dijo, América, que es Estados Unidos, México, Perú, Chile, voy a ponerlo acá. Sí, y lo otro sería Colombia. Yo decía lo de colocar antecedentes, Marcela, Diego, porque si uno tiene alguna pregunta o algo, de una vez llama a esa persona y le dice, oye, está antecedente, y la persona lo guía fácil a uno. Sí, Yo creo que es más fácil que cada uno que leyó el documento sabe de qué se trata. Sí, por eso, cada uno lo va a redactar, sino que no... Lo pega acá, como es ya la persona que lo va a consolidar, ya le pone los conectores y va ajustando, pero que esa persona no tenga que ponerse a leer absolutamente todo. Sí, pero ya tablas y eso no, que es que se desgastan más, compañeritos, era mejor de una soplar el párrafo. Y tener en cuenta la estructura del párrafo, ¿no? Lo que ha insistido de pronto el profesor.
y es que se empieza con, bueno, el conector. No, pero eso ya lo hace la persona que redacte, Diego. La persona que redacte, digamos, ustedes dejan bien montado el antecedente, pero ya para empalmarlos todos tendrá que meter la manito la persona que redacte. Porque pues de una vez elijamos esa persona, por eso les digo, si quieren les colaboro, Guillermo o Ángela, Marcela, ¿quién nos va a colaborar? Claro, Guillermo, adelante. Es que lo que digamos que se hace, digamos, o que digamos, digamos en otro grupo hemos hecho es que nosotros hace lo que tú ves, cada uno pone su parte, ¿sí? Y cuando ya vamos a redactar el final, entonces hacemos una reunión como esta y empezamos a leer, ponga este conector, ponga aquel, y como que todo el mundo lo hacemos, porque si no, Súper, sí. si no, no vamos a estar de acuerdo. Usted redacta y entonces va a decir Marcela, no, pero a mí me parece que aquí, en cambio, si lo ponemos en pantalla y hacemos esa redacción entre todos, cuando ya esté lo que ustedes están hablando, cuando esté ya, entonces esa persona sería mejor una reunión y entre todos empezamos a leerlo, como cuando uno lee un manual. Uno va leyendo el manual y va diciendo, coloquémosle aquí tal cosa, póngale tal conector. Me gusta. Y entonces la gente va Sí, me gusta eso. Esa no era la idea de ese autor era tal cosa. Bueno, entonces quitémosle esto por esto, así como, y entonces uno como que lo hace entre todos y como que rinde, se demora 1 hora y media, 2 horas, pero como que al final ya queda el documento hecho y listo, salió para... Bien, Guillermo, buen apunte, ¿listo? Sí, eso era entonces, listo, ahí como dejó Marcela. Marce nos dejó ya, entonces cada uno redacte sus antecedentes y los dejamos ahí estipulados y hacemos una próxima reunión y sacamos ya este tema de antecedentes y avanzamos. Eso, yo puedo, si quieren, seguir colaborando, compartiendo pantalla y voy escribiendo, pero pues entre todos lo vamos armando. Sí, eso. ¿Listo? Súper. ¿Listo? Bueno, compañeros, gracias a todos. Yo creo que ahora sí los dejo. Esta tarea habíamos dicho que para mañana, ¿cierto? Pero ya queda muy encima para mañana. Pues yo ya los tengo redactados, pero los demás van a tener que leer y eso. Sí, yo por ejemplo, tengo que leer todavía. Entonces yo creería, espérame, miro, lunes, no sé si el miércoles por ahí a las 6. Sí. ¿No tenemos clase de nada? O el jueves. El jueves quedaría con más tiempo porque la verdad queda muy Yo creería que el dejárselos para mañana o pasado. El jueves si no hay clase, ¿les parece? Bueno, El jueves está bien. El jueves... Jueves tipo 6, sí. Bueno, igual vamos a... El jueves a las 6 está bien. Grupo, bueno, ¿Quién considera que necesita más tiempo por el trabajo o algo y toque el viernes para de una vez que... Ferney, ¿qué opinas? No, por mí no hay problema, perfecto, por mí no hay problema. Listo, entonces nos vemos el jueves si Dios lo permite. Gracias Marcela, gracias Diego, Eloína, chao a todos. Chao a todos y gracias. Gracias.